Dosis, importante, recuerda que para anfotericina B los efectos secundarios están en relación a la acumulación de dosis. Se dice que normalmente la dosis que administramos es de 0,7 a 1 miligramo para anfotericina B de oxicolato, ¿no? Se dice de que a partir de la acumulación de 5 gramos existe la mayor posibilidad de riesgo, principalmente a nivel nefrotóxico. Preguntas al respecto en relación a toxicidad renal, ¿no? 1. La toxicidad renal es uno de los efectos secundarios más serios por el uso de anfotericina B de oxicolato. La alteración electrolítica más frecuente en la práctica clínica es... ¿Sí? Ese es el tipo de preguntas. Quizás el concepto inicial puede ser engorroso por las enzimas y por la existencia de nombres, pero las preguntas van a ser un poco más sencillas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que sí, anfotericina B está asociada a efectos secundarios principalmente a nivel renal. No son los únicos. Hemos visto que también produce fiebre, hipotensión, cefalea, rash cutáneo, náuseas, vómitos, dispepsia, artralgias, mialgias. Pero si te preguntan sobre la alteración electrolítica más importante o la más frecuente es, en todas las series, hipocalemia. Y nuevamente, ante una hipocalemia refractaria, tienes que pensar en hipomagnesemia. Por eso es importante en tu plan de trabajo, cuando tú tengas pacientes, la administración de anfotericina conlleva suplementos de potasio, conlleva una hidratación adecuada, pre y post, incluso la administración concomitante de antihistamínicos antipiréticos. ¿Sí? Respuesta E. 2. Antifúngico sistémico que mayormente genera diarrea, colitis y en ocasiones elevación de las enzimas hepáticas, hipertransaminasemia. Habíamos mencionado que tenemos un fármaco que pertenece a las familias de las pirimidinas, que se reserva su eficacia para Candida albicans y para Cryptococcus neoformans, que tiene un mecanismo de acción algo diferente porque bloquea la formación del ADN. El contexto, los efectos secundarios estaban referidos a colitis, a diarrea, elevación de enzimas hepáticas, inclusive reportes de mielotoxicidad. Nos referimos a fluorocitosina. Respuesta E. 3. Caso paciente de 58 años en quimioterapia por hinchazón de pulmón y tratamiento con fluconazol parenteral, por candidiasis diseminada, por Candida albicans, sin respuesta terapéutica. Ante la sospecha de resistencia a fluconazol, marque la alternativa correcta. Entonces, habíamos comentado que ya existen reportes en nuestro medio y, bueno, obviamente a nivel mundial, que hay especies de cándida resistentes a fluconazol. El contexto de los pacientes con candidiasis diseminada va a ser pacientes generalmente con comorbilidad, con existencia de algún proceso adicional, en este caso, por ejemplo, CAD de pulmón que está en quimioterapia. O sea, va a ser condiciones de riesgo. Candidiasis diseminada no es una situación de que se va a dar con frecuencia en pacientes de la comunidad, por ejemplo. Candidiasis diseminada vamos a catalogarlo como una infección fúngica oportunista. Entonces, los casos van a estar referidos y a veces pueden confundirte porque va a haber una serie de datos. Pero acá el concepto es que tengo una candidiasis que no está respondiendo a fluconazol. Entonces, mi primera posibilidad es que sea resistente, obviamente. Entonces, ¿cuál es la opción terapéutica? ¿Qué tendría que hacer? Si yo considero que el fármaco que le estoy administrando no está actuando en forma eficaz porque hay una posibilidad de resistencia. Aumento la dosis de fluconazol, pan con pan, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Si tengo el contexto de que hay resistencia, no, probablemente no sea la mejor acción. Agregar itraconazol, ¿sí? ¿Les parece? Habíamos dicho que itraconazol tiene acción contra las cándidas que son resistentes a fluconazol, ¿sí? Cuando vimos el gráfico, itraconazol
tiene acción contra las cándidas que son resistentes a fluconazol. Entonces, ¿estarían de acuerdo? ¿Agregar itraconazol? ¿Sí? Respuesta incorrecta. Recuerden, y eso ustedes los pueden sorprender, no es el tema de agregar, porque si yo agrego, voy a seguir manteniendo fluconazol y por lo tanto voy a seguir condicionando resistencia. Y eso es lo que hacemos a veces en nuestra práctica diaria. Tenemos que ser claros en que tengo que suspender el fármaco que está creando la resistencia, o cambiarlo, o rotarlo, agregando algún tipo de fármaco, pero si sigo con el fármaco inicial, que en este caso es fluconazol, no sería lo más adecuado. Agregar anfotericina B, suspender el fluconazol y realizar hemocultivos, eso quizás es parte del plan de trabajo, ¿no? Pero más bien no es una acción terapéutica. Cambio de fluconazol sí por voriconazol. Esa es una mejor acción. Obviamente la respuesta mejor sería cambio de fluconazol por itraconazol. Tienes que tú reservar los fármacos en relación, no es el concepto de dar lo mejor en espectro, sino dirigido, terapia dirigida. Pero la clave que satisface el tema de evitar resistencia es cambio de fluconazol por voriconazol. Respuesta 4. En la actualidad, la combinación de puntos suspensivos y puntos suspensivos es el tratamiento de criptococosis en pacientes VIH estadio SIDA. Vamos a ver que cuando desarrollemos infecciones oportunistas, por ejemplo criptococosis, el tratamiento tiene varias etapas y es algo prolongado. La etapa inicial del tratamiento de una criptococosis cerebral se llama inducción, ¿ya? Eso se llama, tiene 3 etapas, te voy adelantando: la inducción, la consolidación y el mantenimiento, ¿ya? En la inducción es cuando yo por lo menos por 2 semanas voy a emplear anfotericina B en su forma de oxicolato asociado a fluorocitocina. Esa es la etapa de inducción, ¿ya? Por lo menos 2 semanas. Luego, en relación a mejoría clínica, a negativización de los cultivos, voy a pasar a una fase que se llama consolidación. Consolidación, que también son 8 semanas. 8 semanas donde voy a emplear fluconazol. Fluconazol por lo menos 400 miligramos por día. ¿Sí? Y finalmente una etapa llamada de mantenimiento, donde voy a usar fluconazol de 150 miligramos a 200 miligramos por lo menos un año, o hasta la mejoría inmunológica, que tú sabes que es cuando el CD4 por lo menos esté más de 200, ¿no? Entonces, el tratamiento de una criptococosis cerebral es prolongado y tiene varias etapas. La primera etapa, inducción, anfotericina más fluorocitocina, 2 semanas por lo menos. La segunda etapa, consolidación, fluconazol por lo menos 8 semanas. Y la tercera etapa, mantenimiento, que es fluconazol a menores dosis, generalmente 150 a 200 miligramos. Me preguntan sobre, obviamente, la primera etapa. En la actualidad, la combinación, que es la etapa en donde se tiene que combinar estos fármacos. La combinación de anfotericina B es el y fluorocitocina es el tratamiento de criptococosis en pacientes VIH estadio SIDA. Respuesta E. ¿Por qué se asocia estos fármacos? Recuerda que ambos tienen mecanismos de acción diferentes, ¿no? Anfotericina B actúa a nivel de la membrana celular, se fija el ergosterol, y fluorocitocina actúa a nivel de la inhibición de ADN, ¿no? Entonces, tenemos 2 mecanismos de acción diferentes que condicionan un sinergismo. Respuesta E. 5. A ver. Es algo similar a la pregunta, creo, 2 o 3, ¿no? A ver, veamos. Veamos también, mujer de 80 años con antecedente de falla renal y en corticoterapia prolongada por lupus, en tratamiento por candidiasis hepatoesplénica. Es un tipo de candidiasis que vamos a ver principalmente en pacientes con comorbilidad o en corticoterapia.
también la llaman candidiasis crónica, candidiasis hepatoesplénica. Bueno, está tratándose con fluconazol parenteral y el resultado del hemocultivo describe la presencia de Candida cruzens. La medida terapéutica adecuada es, entonces ya tú sabes que esta cándida no pasa nada a fluconazol, porque es resistente, ¿no? Habíamos dicho Candida krusei y también Candida glabrata, ¿no? Pero acá el contexto es que el fluconazol no está siendo la droga adecuada. Me preguntan cuál es la medida terapéutica adecuada y la respuesta que ustedes consideran correcta es, ¿recuerdan también? Tenemos que retirar el fluconazol, ¿sí? Eso es algo indiscutible. Entonces, cambio de fluconazol por itraconazol. Respuesta D, ¿sí? Recuerden, el tema de agregar o de aumentar dosis, eso no va a garantizar una eficacia. Respuesta D, cambio de fluconazol por itraconazol. Cuando ustedes piensen en azoles para tratamiento sistémico, estamos refiriéndonos a fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol. La eficacia es en relación a si cubren todas las especies de cándida o, aparte de levaduras, pueden cubrir también filamentos o aspergillus. Entonces, fluconazol es eficaz, pero ya existen reportes de cándidas resistentes a fluconazol en nuestro medio. Entonces, lo anterior es una introducción a lo que vamos a ver en los diferentes aspectos de las infecciones micóticas, sean superficiales, sean subcutáneas o sean profundas. El tema de infecciones micóticas superficiales, ustedes lo van a volver a ver con detalle cuando realicen dermatología, ¿no? Esto es importante y es válido fijar conceptos sobre algo que suele ser repetitivamente preguntado. Cuando hablamos de infecciones micóticas superficiales, vamos a referirnos a aquellas infecciones que se producen básicamente en piel o anexos, piel, pelo, uñas, y que el componente principal es la existencia de hongos que tienen avidez por la queratina. Son hongos que tienen avidez por la queratina. Las micosis superficiales son muy frecuentes, inclusive dependiendo en relación a los grupos etarios, vamos a tener determinados tipos de micosis, o aquellas que están relacionadas, como por ejemplo las candidiasis mucocutáneas, a existencia de factores predisponentes. Veamos, las micosis superficiales, como las definimos, son infecciones producidas por distintos grupos de hongos patógenos para nosotros que invaden estructuras queratinizadas. ¿Ya? Hablamos de estatocórneo, pelo, uñas y o las mucosas. No lesionan estructuras indemnes, ¿ya? Generalmente actúan a nivel del estatocórneo, pero el concepto es que tienen avidez buscan la queratina. Esa es la definición de micosis superficiales, plano superficial, para diferenciarlas de las subcutáneas o las profundas o sistémicas. ¿De qué vamos a hablar? De lo principal, las dos primeras, ¿no? Dermatofitosis y candidiasis en sus formas de presentación más usuales. Tiña negra, piedras y pitiriasis versicolor menos frecuente. Salud. Dermatofitosis. Las dermatofitosis, llamadas también tiñas, ¿no? Las tiñas es una infección superficial ocasionada por hongos que tienen avidez por la queratina, que afectan estructuras que contienen queratina. Nuevamente, piel, pelo, uñas y grande. Los dermatofitos no afectan las mucosas ni submucosas. Los dermatofitos no afectan las mucosas ni submucosas. Entonces, recuerda, vamos a hablar de tiñas principalmente. Entonces, ¿quiénes son los agentes o los géneros más frecuentes involucrados en el desarrollo de los diferentes tipos de dermatofitosis? Son tres géneros: Trichophyton, Microsporum y Epidermophytum. Trichophyton, Microsporum, Epidermophytum. Los más importantes, por frecuencia, los dos primeros, Trichophytum y Microsporum. Estos son los géneros involucrados y sus especies en los diferentes tipos de dermatofitosis que vamos a ver. Cuando hablamos de Trichophytum,
vamos a contemplar que parasita la piel, uña y pelos. Hay dos conceptos, ¿no? Si el parasitismo es endotris o ectotris. Ubíquense en el folículo capilar, en el pelo. Si las esporas de los hongos tienen una acción interna, estamos hablando de endotrix. Y si las esporas tienen una acción externa, estamos hablando de ectotris. ¿Sí? Nuevamente, folículo piloso por fuera, estamos hablando de acción de esporas, estamos comentando el concepto de ectotris. Y por dentro del folículo estamos hablando de endotrix. Eso es para Trichophytum y también vamos a verlos para otros géneros. Microsporum. El microsporum también el concepto es que parasitan la piel lampiña y los pelos en las dos formas, endo y ectotris. De manera que se encuentran, mencionábamos, filamentos en el interior y esporas en el exterior. Y por último, el otro género es Epidermophytum, que la diferencia con lo anterior, Trichophytum y Microsporum, es que es incapaz de parasitar el pelo. Por lo tanto, Epidermophytum va a tener generalmente acción a nivel de piel, a veces uñas, pero es incapaz de parasitar el pelo. Entonces, tres géneros importantes en nuestro medio, la importancia de Trichophytum y Microsporum, y la salvedad de que Epidermophytum es incapaz de parasitar el pelo. Estas son las especies más importantes de los que habíamos mencionado y vamos a ver la relación de la patogenia. Comentábamos que estos hongos no dañan o no tienen una acción en la epidermis indemne, ¿no? Y atacan el estrato córneo muerto o dañado más externo. En hongos, básicamente a nivel, cuando veamos infecciones superficiales, vamos a tener de fondo la existencia de factores predisponentes que van a condicionar la recurrencia de estos cuadros. Y los principales son, por ejemplo, el huésped, calor y humedad. Eso es importante, ¿no? Por eso a veces resulta complicado el tratamiento solo con fármacos, sino también tiene que haber un cambio en los estilos de vida. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hay clasificaciones en base a el contexto anatómico. Lo principal que suelen ser motivo de preguntas es a nivel del cuero cabelludo, cuando hablamos de las tiñas capitis, a nivel del cuerpo, cuando hablamos de tiñas corporis, a nivel inguinal, cuando hablamos de tiñas inguinales o inguinocrurales, y la afectación a nivel de genitales, para hablar de candidiasis, o las tiñas unguiales, cuando hablamos de onicomicosis. Tiña capitis. La tiña capitis, el término de tiña, si ustedes recuerdan, en contexto histórico de la historia de la medicina, es la descripción que daban los griegos en relación a las lesiones circulares, y los romanos también. Los griegos lo mencionaban como herpes, los procesos que no tienen nada que ver con el herpes que ustedes conocen. El término de herpes designa formación circular, porque las lesiones que ustedes van a ver principalmente en tiñas van a ser circulares o en placas. Los griegos, lo que les llamó la atención era que había ausencia de, cuando había componente a nivel de cuero cabelludo, ausencia de folículos, como si fuera apolillado. Eso es la definición de tiña, ¿no? Una superficie apolillada. Veamos, tiña capitis. Tiña de la cabeza es una infección del cuero cabelludo, pelo y anexos, causada por las dos especies más frecuentes en nuestro medio, que es Trichophytum y Microsporum. Si les preguntaran en el Perú, en el país o en Sudamérica, en relación a tiña capitis, ¿cuál es el género más frecuente? Es Microsporum, ¿ya? A nivel mundial, sí, Estados Unidos, Europa, por ejemplo, reporta la frecuencia de Trichophytum. Pero en nuestro medio y en Sudamérica, el género más frecuente involucrado con tiña capitis sigue siendo Microsporum. Concepto clínico se caracteriza por placas eritematosas, escamosas y tonsurantes. Tonsurantes, ¿qué quiere decir? Alopécicas, ¿no? Ausencia del componente capilar, componente piloso. Tonsurantes, placas eritematosas, escamosas y tonsurantes, con escasa signología, de repente prurito, salvo que exista
una sobreinfección bacteriana generalmente. Tinea capitis principalmente vamos a verlo en niños. En niños hasta los 5 años, el grupo más comprometido es en relación a 3 y 5 años. Es menos frecuente en preadolescentes y en adultos y se sostiene que es por la producción en estos grupos de grasas insaturadas que actúan con una acción antifúngica. Por eso lo más frecuente, el grupo de lejos más frecuente involucrado con Tinea capitis es el grupo etario de niños, 3 a 5 años. Etiología, mencionábamos que Microsporum canis es el agente causal, miren, de la mayoría de los casos clínicos en Sudamérica, hasta el 80%. La enfermedad es adquirida por el contacto con personas o animales enfermos o portadores y animales, perros y gatos y tierra. Recuerden que esto es frecuente encontrarlo en grupos, el concepto con niños en contacto con perros, gatos y tierra. Microsporum canis, el género y la especie más frecuente involucrada. Casi exclusiva de niños, Tinea capitis. Presentación clínica, nuevamente, ectotris y endotris en relación a si la afectación es externa o interna. Esto es la forma más frecuente. Si hablamos de Tinea capitis, hablamos de una forma llamada microspórica, que es la más frecuente, zonas de la existencia de ligera escamación con la presencia de zonas tonsurantes o alopésicas. ¿Puede haber un componente de sobreinfección? Sí. ¿Puede haber una respuesta inflamatoria del huésped? También. Pero si les preguntaran, las formas clínicas más frecuentes de la Tinea capitis es la llamada Tinea capitis microspórica. Entonces, cuando el componente del huésped ante la acción de un dermatofito, sea de Microsporum o sea de Trichophyton, condiciona una respuesta inflamatoria de hipersensibilidad, vamos a tener un contexto clínico mayor a la existencia de esa placa alopésica con ligero eritema y se adiciona las formaciones de pústulas, nódulos y abscesos. Esto se denomina Tinea capitis inflamatoria o Querión de Celso, porque este señor es un romano que hizo las primeras descripciones de estos cuadros. Querión, palabra griega que significa panal, miel o cera de abejas, es una reacción de hipersensibilidad al hongo, es una foliculitis aguda del cuero cabelludo. Entonces, a lo anterior, tú suma la existencia de pústulas con secreción purulenta, con respuesta inflamatoria, con signos flogóticos. Eso es una Tinea capitis inflamatoria, que es frecuente en estos grupos. Obviamente, ahí el manejo es de la parte del contexto fúngico y también el agregar antibióticos por la sobreinfección. Hace algunos años cuando preguntaban signos sobre relación a semiología, hay un signo característico de esta tiña, que es el signo de la espumadera. Signo de la espumadera, cuando tú presionas la zona del cuero cabelludo, como una espumadera, va a emitir o emanar secreción purulenta. Eso es el signo de la espumadera, que es propio de la Tinea capitis inflamatoria o Querión de Celso. Esto es lo que mencionábamos, lesiones alopésicas con la existencia de pústulas, abscesos. No es solo por acción fúngica, recuerden que es una acción dada por una respuesta de hipersensibilidad, es una foliculitis. Y es más frecuente verlo como la Tinea capitis clásica o tonsurante en estos grupos etarios, ¿no? Tiña del cuerpo. La tiña del cuerpo es importante que ustedes también la conozcan con otros nombres mencionados, por ejemplo, este de acá. Herpes circinado. Herpes circinado. Recuerden que mencionamos no en relación al herpes que ustedes conocen, sino la descripción circular de las lesiones que son en placas, generalmente con bordes eritematosos más evidentes que la zona central.
Tiña del cuerpo, la tiña del cuerpo, tiña corporis, tiña de la piel, ¿qué compromete, no? Tiña de la piel, principalmente es la infección superficial de la piel. Efecto ingles, palmas y plantas. Grande, la tiña corporis es la variedad topográfica más frecuente de todas las tiñas. Eso es importante. La tiña corporis es la variedad topográfica más frecuente de todas las tiñas. Agentes causantes varía ya el contexto, no solamente pensar en la posibilidad de Microsporum canis, que hemos visto, recuerden, Microsporum canis es el agente etiológico más frecuente en nuestro medio de la tiña capitis, hasta el 80% a nivel Sudamérica. Acá también agregar Trichophytum en sus variedades rubrum y Mentagrophytis. Y acá los grupos ya cambian. El contexto ya no solamente es verlo, como más frecuencia vimos tiña capitis en niños, sino también es alto en preadolescentes y en adultos jóvenes. Clásica descripción: placas circulares, eritematosas, escamosas, con bordes de progresión elevados que crecen en forma excéntrica y un centro más pálido que representa la resolución de la lesión. Esta es la imagen clásica, bordes eritematosos, bordes en relación a la periferia más evidente. El contexto es asociado a un prurito que puede generalmente ser intenso, ¿no? A nivel de zonas corporales. Esto es una lesión y este es post-tratamiento. Tratamiento, este es guía OMS, itraconazol, 200 miligramos por día por una semana, terbinafina, 250 miligramos por día por 2 a 4 semanas. Tiña de la ingle. Tiña de la ingle es interesante porque es mucho más frecuente en adultos que en relación a preadolescentes y niños. Nombre también que puede ustedes sorprenderlos es eczema marginado de hebra. Eczema es una sinonimia, eczema marginado de hebra. Y usted, como conoces, afecta región inguinal, zona genital, pubiana, zona perineal y perianal. Acá es interesante porque ya entra a tallar la presencia de los tres géneros mencionados, ¿no? Trichophytum, también Epidermophytum, y mucho menos frecuente la existencia de Microsporum. Nuevamente se ve favorecida por el calor y la humedad y es más frecuente en varones que en las mujeres de 4-1. Es excepcional en la niñez. Placas también eritemato-escamosas y papulosas circinadas con bordes bien definidos mostrando actividad periférica. Una de las indicaciones para terapia tópica en el tratamiento de tiñas es el contexto de tiñas inguinocrurales. Sigue siendo válido el manejo con terapia tópica, inguinocrurales a nivel escrotal, zona perianal. La tiña de la ingle responde a los antimicóticos tópicos, principalmente a los derivados azólicos que hemos visto. Solo en casos de recurrencia o refractarios podemos emplear tratamiento por vía oral. Entonces, estamos con el contexto de tiña inguinal o inguinocrural. Recuerden que es bastante frecuente en adultos y adultos jóvenes. Y es una de las tiñas que tiene acción todavía el emplear terapia tópica, con eficacia. Reservamos la terapia oral para casos rebeldes o de zonas extensas, ¿no? ¿Qué puedes utilizar? Hemos contemplado el uso de itraconazol y terbinafina. Vamos a ver cuando en el desarrollo de los diferentes tipos de micosis que es usualmente emplear el uso de terbinafina. En los últimos años se ha demostrado eficacia y seguridad también, y recuerda que el mecanismo de acción de terbinafina también es bloquear una de las enzimas en relación a la formación final de ergosterol. Recuerden que el contexto de terbinafina es que si les preguntaran cuál es el antifúngico que está asociado en terapia fúngica para infecciones micóticas superficiales a menores efectos secundarios, es terbinafina, ¿ya? Tiña de los pies, ¿ah? Este es importante, el nombre tiña pedis y lo que comúnmente designamos como pie de atleta. Es el contexto principal que afecta zonas interdigitales. No es la única, porque puede haber afectación también en el dorso, en la planta, pero la forma más frecuente de afectación por tiña pedis es a nivel de los pliegues interdigitales. Es bastante común
a nivel mundial, siendo más frecuente en relación al contexto de calor y humedad que hemos visto, ¿no? Afecta a la mayoría de la población. Afecta más frecuentemente a los hombres, ¿sí? Pero no hay predilección por ningún grupo racial. Una forma de preguntarnos, ¿ustedes recuerdan por qué este tipo de infecciones fúngicas son más frecuentemente en los hombres? Tiene que ver en relación a estilos de vida, a hábitos higiénicos, ¿sí? No, está contemplado que las damas tienen un efecto protector relacionado por el tema del estrógeno, ¿sí? Eso ya está establecido. Está claramente demostrado para infecciones fúngicas endémicas, ¿no? En histoplasma, en paracoco pseudomicosis, pero también se ha visto, por ejemplo, para el tema de Tinea pedis, que es mucho más frecuente en varón. Obviamente sí, en relación también a hábitos ocupacionales, deportistas, ¿no? Eso también es cierto, pero se ha contemplado también el contexto de efecto protector de estrógenos, ¿no? Y eso también es importante, que estas infecciones pueden ser reinfectadas o con una sobreinfección básicamente bacteriana o por cándida. Formas de presentación, la más frecuente, interdigital, que da el nombre conocido como pie de atleta, no es la única. Formas disidróticas, hiperqueratóxicas tipo mocasín o una combinación de ellas, que es la forma mixta. Si les preguntan cuál es la presentación clínica más frecuente en relación a Tinea pedis, es las formas interdigitales o intertriginosas pie de atleta. A nivel interdigital, las formas disidróticas, contempla lesiones vesiculares, y es una de las formas en que tenemos que agregar a la terapia antifúngica el uso de corticoides también, ¿no? Está contemplado el uso de corticoides, y en casos que sean refractarios se emplea terapia sistémica. Pero recuerden, la forma más frecuente a nivel interdigital. Esta es la forma disidrótica. Mencionábamos que también para esta tiña sigue siendo eficaz el tratamiento fundamentalmente tópico, y no se olviden el controlar el contexto de los factores predisponentes o desencadenantes, relaciones a humedad y principalmente la sobreinfección bacteriana o la sobreinfección por oportunistas, por ejemplo, cándida. Para las formas disidróticas mencionábamos el uso de corticoides y terapia sistémica. Esa es una forma menos frecuente que las llamadas interdigitales o intertriginosas. Tiña de las uñas. Entonces hemos visto, estamos en el contexto de micosis superficiales, estamos revisando los aspectos principales de las tiñas más frecuentes. Hemos visto tiña capitis, hemos visto tiña corporis, tiña inguinal y ahora tiña de las uñas. Tiña de las uñas es un término mejor a lo que comúnmente nosotros denominamos onicomicosis. Cuando hablemos de onicomicosis vamos a referirnos a las tiñas que son producidas solo por mohos. Cuando hablemos estrictamente hablando, cuando hablamos de tiñas producidas por dermatocitos, por tiñas producidas por cándida o por otras especies, es mejor referirnos a tiñas de las uñas o tiñas unguiales. La tiña de las uñas, tiña unguial, onicomicosis o dermatofítica, es la infección de las uñas de los pies y las manos producidas por dermatocitos que condicionan hiperkeratosis, subunguial, onicolisis y destrucción de la lámina. Y lo mencionábamos, ¿no? Definir los términos. Hablamos de tiña unguial para indicar las micosis producidas por dermatocitos, candidosis unguial, producidas por cándida, y onicomicosis, que es lo que frecuentemente nosotros mencionamos, es la infección estrictamente producida por mohos. Entonces el término concreto es tiña unguial. Es frecuente, lo sabemos, su incidencia varía en la zona geográfica y es de difícil tratamiento. Es difícil tratamiento por lo prolongado, por las recurrencias y las recidivas. Si les preguntan de los dermatocitos, ¿cuál es el género más frecuentemente? Es Trichophytum, y la especie Trichophyton rubrum, 85%. Trichophyton rubrum, 85%. Etiología de tiñas unguiales. Trichophyton rubrum, 85%.